Estamos. Sí, profe. Ahí me grabó todo y ya. Un ratito. Acá. Ahí. Continúa. Entonces nos quedamos aquí. La progesterona. El estrógeno promueve la aparición de los caracteres sexuales femeninos, acelera la tasa de crecimiento, acelera el metabolismo celular, reduce la masa o el trofismo del músculo, estimula la proliferación del endometrio, ¿sí? Que fue lo que les dije, que es donde se produce el crecimiento del óvulo fecundado, incrementa el crecimiento uterino, mantiene los vasos sanguíneos y la piel, reduce la reabsorción ósea incrementando la formación de hueso, ¿sí? Que actúa al igual que los osteoblastos a nivel de la médula ósea, el estrógeno. El testículo, que es la testosterona, incrementa la masa muscular y fuerza, aumenta la densidad ósea, da los caracteres masculinos, maduración de órganos sexuales, formación del escroto, que es lo que vemos aquí, que es la capa que le envuelve a los testículos, crecimiento de la laringe, aparición de la barba y el vello axilar, ¿sí? Y previene la apoptosis de células germinales, que vamos a ver más adelante que es la apoptosis. Entonces, aquí, este es el epidídimo, ¿sí? El epidídimo, o sea, los testículos se encargan de producir los espermatozoides y en el epidídimo se almacenan los espermatozoides. Cuando los espermatozoides se requieren o se necesitan por un estímulo, viajan y se conectan con la uretra. Y luego a este nivel, a nivel del glande, el espermatozoide es liberado, ¿sí? Hay un líquido blanco que sale antes de la eyaculación que se llama líquido seminal. Y este líquido, cuando el espermatozoide llega a la uretra, antes de penetrar la uretra, este líquido se produce y este líquido seminal lo que hace es limpiar la uretra, porque en la uretra se desplaza la orina y es muy ácido. Y si no se limpia eso, ¿qué va a pasar? El espermatozoide se va a acidificar y va a perder su capacidad. Entonces el líquido blanquecino que sale, ese líquido seminal se encarga de limpiar esto. Yo la tengo que Ahí está terminar. eso. En metas, ese yo no tengo con el niño. Pongan en silencio su micrófono, por favor. Eso. El estado. Bueno. Y ahora vamos a esto. La adaptación, lesión y muerte de la célula. La célula tiene la capacidad de autoeliminarse cuando llega a su vida útil. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es una forma de muerte celular que está regulada genéticamente. En este proceso las células se autodestruyen sin desencadenar reacciones de inflamación ni dejar cicatrices en los tejidos. Porque si sucediese eso, ¿qué pasa? Todo el tiempo nosotros vamos a estar con inflamaciones y dolores. La apoptosis es por tanto considerada como una muerte natural fisiológica, resultando en un mecanismo de eliminación de células no deseadas, dañadas o desconocidas y que desempeñan un papel protector frente a posibles enfermedades. Las características o etapas por las cuales pasa una célula para autodestruirse. En primera instancia, que es lo que vemos aquí, la célula que entra en apoptosis pierde los contactos que mantenía con las células del entorno, soltándose del tejido. O sea, nosotros tenemos una célula a este nivel, otra célula a otro nivel, todas están intercomunicadas.
Cada célula está intercomunicada. Cuando una célula decide autoeliminarse, se desprende o se despega del contacto con las otras células. Luego, se produce una marcada condensación tanto del núcleo como del citoplasma, ocasionando una reducción significativa del tamaño de la célula. Es esto, ¿sí? Se produce una marcada condensación tanto del núcleo, que fue lo que les dije, que en el núcleo se encuentra el ADN y el ARN, ¿sí? Se condensan del citoplasma. El citoplasma esto es una célula. Esto que vemos aquí es el núcleo. Esta es la membrana celular. Y esto que vemos acá adentro es el citoplasma. Y en el citoplasma fue lo que yo creo que hablamos sobre eso. Ahí se encuentran las organelas, que es el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, lisosomas, peroxisomas, son todas organelas que se encuentran en el citoplasma. Entonces, en la primera etapa, cuando la célula decide autoeliminarse, se desprende o se despega de las otras células. Ya no está más comunicada con las otras células, se aísla. Luego se produce la condensación del núcleo y el citoplasma. Luego, la tercera, las mitocondrias liberan el citocromo C. Sufre una pérdida de potencial de membrana, además del fenómeno conocido como transición de permeabilidad, que posiblemente está causado por la apertura de los poros. O sea, las mitocondrias que se encuentran en el citoplasma liberan este citocromo C. Una vez que se libera este citocromo C, la célula ya no tiene marcha atrás, ya se elimina automáticamente. Y este citocromo C empieza ya a destruir la membrana de la célula. Y la última etapa es la membrana nuclear, y el núcleo se disgregan a la vez que la cromatina se condensa. O sea, en esta etapa, el núcleo que está aquí ya se empieza a destruir la membrana, que es una membrana que se llama membrana nuclear. Entonces el ADN y el ARN salen por fuera de la célula y la membrana celular de la célula ya se rompe a este nivel. Entonces, a modo de repaso, cuando la célula decide autoeliminarse o entrar en la apoptosis, primero se desprende y pierde comunicación con las otras células, se aísla, luego se condensa el núcleo y el citoplasma, luego ya se libera el citocromo C, que este citocromo C empieza a destruir la membrana nuclear y la membrana de la célula, y en la última etapa ya se rompe completamente la membrana nuclear y la membrana celular, y el ADN y el ARN sale por fuera de la célula. Luego, la membrana plasmática empieza a formar protrusiones e invaginaciones, comienza a presentar burbujas o brotes en la superficie, procesos llamados seiosis, observándose un ligero y sensible aumento de su permeabilidad. O sea, la membrana ya está destruida completamente. Las células que están muriendo por apoptosis también se encargan de señalizar el hecho de que se están suicidando a sus alrededores, con la finalidad de que los cuerpos apoptósicos sean reconocidos y fagocitados por los macrófagos. Es una forma de muerte relativamente aseada. O sea, la célula que ya está entrando o finalizando el proceso de apoptosis avisa a los macrófagos para que vengan a comer. Por último, los cuerpos apoptósicos son rápidamente fagocitados y degradados en los lisosomas de los macrófagos, ¿sí? Entonces, estas son las etapas de la apoptosis. Fase de la apoptosis. Hay 3 fases. La fase de activación. Los procesos apoptósicos pueden ser activados bien por una inducción negativa, como la pérdida de una actividad supresora, la falta de factores de crecimiento o la disminución de los contactos con las células que lo rodean. Nosotros dijimos que cuando la célula se empieza a activar o decide morirse, pierde el contacto con la célula que está alrededor, que es el principal, o por una inducción positiva, como es el resultado de la unión de un ligando a un receptor o a la recepción de señales conflictivas. O sea, ¿qué quiere decir el positivo o la
es positiva. Que la célula envía una señal diciendo yo me voy a morir. Entonces ahí llegan unos receptores proteicos, llegan a esta célula y empieza el proceso de apoptosis. Entonces, la fase de activación se puede producir por dos formas. Una es la inducción negativa, en donde generalmente la célula automáticamente pierde el contacto con la célula que está al lado, o la otra es la positiva, en donde se envía un receptor a esta célula y ese receptor inicia el proceso de apoptosis. La fase de propagación o decisión, una vez que la célula recibe una señal de muerte, debe decidir si debe sobrevivir o desencadenar los procesos de muerte. En esta fase, la de decisión se ha situado a la mitocondria como organela fundamental. La mitocondria que es encargada de liberar. A ver si alguien se acuerda. Hidróxido de carbono. No. Recién le dije que se encarga de liberar la mitocondria para empezar a destruir la membrana del núcleo, la membrana celular. Se encarga de liberar el citocromo C. ¿Se acuerdan? Sí, me acordaba que era algo con C, pero no sé. Acá está. Las mitocondrias liberan el citocromo C. Entonces, la función de esta fue objeto. Uno de los acontecimientos principales que tienen lugar en la mitocondria es la alteración de la permeabilidad de sus membranas debido a la formación de un complejo multiproteico, ¿sí? Que es el citocromo C, el factor inductor de la apoptosis y miembro de la familia de capasas. O sea, en la fase de propagación o decisión, la célula decide ya, me voy a morir. Entonces, la mitocondria empieza ya a liberar el citocromo C y ahí inicia ya el proceso de destrucción. Y la fase de ejecución, una vez que la célula ha tomado la decisión de morir, en su interior se produce una serie de procesos bioquímicos que conducen a la degradación de proteínas y de la cromatina. Proteínas que son el ADN y el ARN que se encuentran en el núcleo, ¿sí? Formando parte de la cromatina. Entonces, en esta etapa ya se empieza a destruir la célula automáticamente. Mecanismo de la apoptosis. Vía extrínseca, vía intrínseca. La vía extrínseca o de los receptores de muerte establece conexiones en el espacio extracelular recibiendo señales proapoptóticas desde el exterior y de las células vecinas. Dos familias de receptores se han identificado con esta característica que es la proteína FAS y el factor de necrosis tumoral. O sea, la vía extrínseca es cuando viene la señal o la célula le dice a las células que están a su alrededor, yo me voy a morir. Entonces, ellas se encargan de enviar la señal, que es cuando llega el receptor en la célula y empieza o inicia el proceso de apoptosis. Y la vía intrínseca es la vía mitocondrial. Es cuando la célula se desprende o se separa de las demás células. Y ahí se produce la liberación del citocromo C. Funciones de la apoptosis. La apoptosis puede ocurrir, por ejemplo, cuando una célula se haya dañada y no tiene posibilidad de ser reparada, o cuando ha sido infectada por algún virus. La decisión de iniciar la apoptosis puede provenir de la célula misma, del tejido circundante o de una reacción proveniente del sistema inmune. O sea, puede ser la célula decide morirse, la célula que está al lado decide que esa célula va a morir, o el sistema autoinmune, ¿sí? Le dice a esta célula, vos te vas a morir, ya cumpliste tu vida útil. Entonces, el sistema inmune, los linfocitos, se encargan de producir o de iniciar el proceso de apoptosis. Durante el proceso embrionario, la apoptosis regula el crecimiento celular y tisular desde la desaparición de las membranas interdigitales para el desarrollo normal de los dedos hasta la apoptosis en el ojo,
para la correcta formación del cristalino y los párpados pasando por una multitud de procesos, ¿sí? Entonces, durante el desarrollo embrionario, cuando el feto se empieza a desarrollar los órganos, ¿sí? Entonces, la apoptosis también ocurre ahí, porque muchas veces se producen células que no son necesarias, entonces esas células que no son necesarias se tienen que destruir. Entonces ahí ya se inicia la apoptosis. Patología vinculada con la apoptosis. Enfermedad asociada a la inhibición de apoptosis, cáncer, el linfoma no Hodgkin, ¿sí? Carcinomas, tumores, enfermedades autoinmunitarias como lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Infecciones virales, herpes, virus, adenovirus, ¿sí? Sobre todo el cáncer, que el cáncer es la propagación de células malignas, ¿sí? El cuerpo trata de matarles a esas células cancerígenas, pero muchas veces no lo consigue, porque el cáncer o las células malignas se producen con una velocidad muy rápida. Enfermedades asociadas al aumento de apoptosis, por ejemplo, el VIH, el SIDA, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, que es una patología que actúa a nivel del músculo, retinitis, que afecta a nivel de la retina, degeneración del cerebelo, ¿sí? Síndrome mielodisplásticos, la anemia, sobre todo la anemia que se llama anemia megaloblástica, daño isquémico, por ejemplo, el infarto, la apoplejía, daño por perfusión que a nivel del sistema circulatorio y daño hepático por el alcoholismo, ¿sí? El daño hepático a nivel alcohólico, por ejemplo, es la cirrosis hepática. Apoptosis excesivas son la causa de las infecciones producidas por bacterias y protozoarios, por ejemplo, parásitos. También puede provocar apoptosis, ¿sí? Bacterias, ¿sí? O sea, cuando el paciente presenta un agente infeccioso, ya sea virósico, bacteriano o algún tipo de parásito, ¿qué pasa? El cuerpo se va a nivel donde se encuentra la infección, empieza a destruir eso, entonces le dice a esa célula que está infectada, le dice, bueno, vos te vas a morir porque vos ya no servís más. Entonces ahí inicia el proceso de apoptosis. Ausencia de apoptosis, la ausencia de la apoptosis en que la célula se olvida de morir puede ocasionar enfermedades autoinmunes en las que el sistema inmunológico ataca al propio organismo, infecciones virales persistentes o tumores. Por ejemplo, enfermedad autoinmune, por ejemplo, tenemos, que fue lo que le cité, el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, la dermatomiositis, tenemos, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica. Son patologías en donde las células se encuentran alteradas, pero no deciden morirse. Entonces ahí se va el sistema inmunitario y le empieza a atacar a esas células. Entonces eso produce una enfermedad o una patología inmunitaria. Entonces el paciente ya empieza a presentar alteraciones inmunitarias. ¿Y tiene Profe, cura eso, profe? No, profe, Ujú. ¿y el hipotiroidismo y el hipertiroidismo también sería no, esas son enfermedades autoinmunes también, creo. no, esas son enfermedades que, que se afectan o que producen una alteración a nivel de la tiroides, de la hormona T3 y T4, ¿sí? Que son enfermedades en donde, sí, el cuerpo o esas células inician el proceso de apoptosis, pero esa célula no decide morirse. Entonces el paciente empieza ya a presentar alteraciones respecto a esas hormonas. Asimismo, es por una patología, un problema a nivel de la apoptosis. Y por Profe, ejemplo, sí, no, y no hay manera de matar esa célula que, no sé, no murió, no sé yo. una vez que ya el sistema autoinmune ya inició el proceso, ¿verdad? De liberación de, por ejemplo, de los linfocitos,
de los neutrófilos, sinófilos, basófilos, ya no hay marcha atrás. Ah, ya. Y esas son las famosas o las llamadas enfermedades autoinmunitarias, en donde el cuerpo le ataca al propio cuerpo sin saber por qué. Pero ahora sabemos que es porque esa célula o ese órgano no decidió su apoptosis. Entonces el sistema inmunitario se va al ataque, entonces produce alteración en ese órgano. Por ejemplo, tenemos, a ver, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré es una patología inmunitaria que afecta a la placa motora del músculo. Entonces, esa placa motora, como se encuentra alterada, ¿sí? Y está en la célula inmunitaria ahí, atacando constantemente. ¿Qué pasa? La información del cerebro que le envía al músculo para que se contraiga no se contrae. Entonces, el paciente se caracteriza por presentar en el síndrome de Guillain-Barré debilidad de los miembros inferiores, de los músculos de los miembros inferiores. El paciente ya se encuentra parapléjico, ya no puede caminar. Luego esto va subiendo y afecta a la parte abdominal, luego afecta por último a la parte respiratoria. Entonces el paciente ya no puede respirar. Y muchas veces estos pacientes van a terapia intensiva y mueren. Ay, qué feo. Poco Sí, tiempo viven esas personas, ¿verdad, profe? sí. Profe, Hay y excepciones divinas. Sí, Y sí. en el caso de cáncer, por ejemplo, que con respecto a eso. con el tema de la célula, viste que es maligna y todas esas cosas raras. Sí, hay las células malignas y las células benignas. Las células malignas son los que iniciaron el proceso de apoptosis. Y Sí, sobre y todo, sí, en ese caso pues se usa ¿cómo se dice? La quimio para supuestamente matar esas células. No tiene nada que ver otra vez entonces con esas sí, células que no murieron, por ejemplo. O sea, no le va a hacer igual efecto la quimioterapia como es. sí, claro. Y por eso se hace la quimioterapia para matarla a esas células que no iniciaron el proceso de apoptosis. Son células rebeldes que están ahí. Entonces, Ah, la quimioterapia lo que hace es destruye. Sobre todo la quimio es efectiva cuando no hay, por ejemplo, la metástasis. Cuando hay metástasis ya no hay marcha atrás. Ya es complicado. eso sí. Vamos a suponer que vos tengas un CA de estómago, por ejemplo. Y cuando eso hace metástasis, esas células se diseminan y afectan ya el pulmón. Entonces ahí ya no hay marcha atrás. Y ahí ya le dan su tiempo de vida. Vos vas a vivir 6 meses, un año. Hay veces, por ejemplo, que te dicen 6 meses y pacientes duran años, 1 o 2 años y así. Pero las células cancerígenas, por ejemplo, hay las células que se llaman, no sé cómo le puedo, Diagnóstico. son las células, son células que se encargan de producir una lesión y una diseminación mucho más rápida, entonces le lleva al paciente más rápido. Por ejemplo, hay pacientes, por ejemplo, que tienen CA y en 2 a 6 meses ya mueren, ya fallecen. Y hay otros, por ejemplo, que tardan más tiempo. Tardan 1 año, 2 años y así. Ujú. Depende del diagnóstico rápido también, ¿verdad, profe? Claro, el diagnóstico precoz en un paciente con CA es, y sobre todo con todas las patologías autoinmunes, ¿verdad? Cuando el diagnóstico es precoz, se puede ya iniciar el tratamiento, ¿verdad? Lo mismo con un síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo. Si se diagnostica a tiempo, entonces se puede prevenir, ¿verdad? De forma, con tratamiento médico, ¿verdad? Y con fisioterapia estimulando otra vez a la placa motora para que la afectación no vaya rápidamente a nivel pulmonar, por ejemplo, ¿sí? Y el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, es una patología también autoinmune en donde afecta, ¿sí? A nivel articular y a nivel muscular, pero este lupus se caracteriza por afectar también a los órganos, por eso se le dice sistémico, porque puede afectar al pulmón, puede afectar al corazón, puede afectar al riñón. Entonces el cuadro de estos pacientes se va afectando más. Lo mismo la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es sistémico.
Afecta a articulaciones, a muchas articulaciones y también puede afectar al corazón, al pulmón y dar patología respiratoria o patologías cardíacas, por ejemplo. ¿Estamos, chicos? ¿Otra pregunta? Profe, los macrófagos que van comiéndole a la célula que inició su proceso de apoptosis, ¿era? Sí. ¿Son los macrófagos de esa misma célula que está muriendo o de otra célula que estaba por ahí al lado? No, cuando la célula decide morirse, vienen macrófagos de otro lado. Y cuando la célula pierde o se destruye completamente, el macrófago viene y le come. El macrófago era un orgánulo también, profe. La vacuola es un macrófago. Exactamente, la vacuola sí, es donde el macrófago le come y entra en esa vacuola y esa vacuola se encarga de degradarlo al macrófago, porque si no, pues el macrófago se va a almacenar muchísimo en el cuerpo. Entonces el macrófago que le comió a alguna célula muerta se tiene que destruir otra vez el macrófago. Profe, Por una ¿y síntesis. si la célula esa que no quiere morir viene el macrófago? ¿Qué pasa ahí entonces? No te entendí, Diego. Viste que vos dijiste que cuando la célula decide morir, viene el macrófago y le come, ¿verdad? Sí, Y cuando no se quiere morir todavía esa célula. no, Y le persiguen. no. Oño muñate. No. Lo que pasa es que la célula para que inicie la apoptosis, sí, él decide morirse o no morirse. Y va en unas etapas que fue lo que le expliqué. Pero cuando se libera el citocromo C por la mitocondria, ya no hay marcha atrás. Ahí el macrófago ya está carroñero pescándole ya ahí porque sabe bien que va a morir. Pero si no se llega a liberar el citocromo C, el macrófago no va por la célula. Ya. Ya. Otra pregunta. Con esto terminamos, chicos. Espero que hayan aprendido algo. Lo más seguro que sí, esta semana les voy a hacer la tarea. Así que la semana que pasó no hubo, así que vamos a hacer ni más ni menos. Buen fin de semana para todos, que pasen bien, cuídense y nos vemos el sábado que viene. ¿Estamos? El sábado que viene vamos a hablar, que es lo que nos falta, es sobre los pares craneales. ¿Se acuerdan que dimos hasta el par 5? Hasta el quinto par. Nos falta todavía. Nos falta 7 pares. Entonces eso vamos a ver el otro jueves, el otro sábado, ¿está? Sí, Vale, profe. Bueno, chicos, Buen fin Dale, de profe. que semana. estén bien, cuídense. Chao, chao. Profe, Pues no hagas libertad. muy difícil el examen sobre esta clase, No te preocupes, Iliana, tranquila. porque es muy difícil, profe, los nombres. Sí, ¿no? Profe, Sí, sencillito. Sí, señor. fuerza libertad. No vayas a tirar mala onda, Diego. Bueno, nos vemos, chao. Chao. Buen fin de Hablamos, profe. semana. Chao, Igualmente, chao. chao.